Hola, nosotros somos el grupo número 2 y vamos a hablar sobre el informe final del proyecto del péndulo balístico. Solo existen dos formas básicas, la energía cinética y la energía potencial. Esta capacidad de un cuerpo de poder realizar un trabajo en virtud de su movimiento se denomina energía cinética. El péndulo balístico es un aparato que permite analizar por medio de la ley de la conservación de la energía y por medio de ecuaciones con el fin de llegar a la rapidez de un proyectil. Se debe conocer que el péndulo balístico se basa en la ley de la conservación de movimiento lineal, la cual está ligada a la tercera ley de Newton, que nos da a conocer que el péndulo balístico está clasificado en la colisión inelástica. Según Serway, la conservación de movimiento es donde mv es la masa del bloque, vp es la velocidad del bloque, mp es la masa del proyectil y vp es la velocidad del proyectil. Para la conservación de la energía, donde K es la energía cinética y UG es la energía gravitacional. Para encontrar el volumen del bloque, donde h es la altura y g es la gravedad. La gravedad es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos situados en ella. La dirección que ejerce esta fuerza es la vertical, que va desde el cuerpo hasta el centro de la Tierra. La velocidad permite medir cómo se mueve un cuerpo y hacia dónde lo hace. Además nos da a conocer qué tan rápido o lento puede ser este movimiento con respecto a otro. El desplazamiento es la variación de su vector de posición con el tiempo, por lo tanto, cambio en x es por definición. La conservación del momento lineal es la consecuencia directa de la tercera ley de Newton, que nos dice que las fuerzas vienen de a parejas, la acción y la reacción, las cuales tienen misma magnitud pero diferente dirección. Las colisiones se presentan cuando dos o más objetos interactúan mutuamente y como consecuencia cambian en magnitud y o dirección. La colisión elástica se presenta cuando se conserva el momento lineal y la energía cinética. La energía inelástica se da cuando se conserva el momento lineal, pero no se conserva la energía cinética, y esta se transforma en calor. El calor se representa con la letra Q, que es la energía cinética final total menos la energía cinética inicial total. Hola, mi nombre es Duan Ortiz y explicaré el montaje experimental. Actividad 1. Simulación. Para realizar esta actividad, lo que utilizamos fue la aplicación Algodo para construir nuestro prototipo del péndulo, en el cual se debían tener en cuenta algunos aspectos, como que el lanzador tuviese la capacidad de proporcionar la rapidez suficiente para que al momento de hacer nuestro disparo el proyectil quedase encajado en el péndulo. Además, desactivamos la resistencia del aire a la hora de desarrollar esta y demás actividades, y también tuvimos que asegurar de usar siempre el mismo proyectil con el mismo disparador para no presentar inconsistencias con los otros resultados. Hola, mi nombre es Santiago Arturo Peña Manjarres y voy a hablar sobre los resultados y análisis de la actividad 2, que vendría siendo movimiento parabólico. Para esta actividad se realizaron un total de 20 lanzamientos con una altura distinta entre cada uno para hallar y para poder determinar su alcance horizontal en metros y su tiempo de vuelo en el que tardaría cada proyectil en caer hasta el suelo. Se realizó con una ecuación básica que vendría siendo el tiempo de vuelo sería igual al tiempo final menos el tiempo inicial. El tiempo inicial sería cuando el proyectil está en la boca de el péndulo balístico. Con esto podremos hallar tiempos de vuelo que tardaron en cada lanzamiento los proyectiles. Y con base a la velocidad, para poder hallarla necesitamos una recolección de muchos datos para poder determinar con qué velocidad se dirigía el proyectil, y para tener una mayor exactitud se hace esto con muchos datos. En el desarrollo de una segunda actividad se desea determinar la distancia recorrida para el eje X y el tiempo de vuelo junto con la velocidad en la que el proyectil ha sido disparado. Entonces para la determinación de estos datos se tomó como posición inicial
la boca del proyectil. Esto para facilidad de los datos que nos ofrece Arduino. Entonces se tienen 20 diferentes alturas, los cuales se desea determinar tanto el tiempo de vuelo como la distancia recorrida en el. Entonces, como les venía comentando, gracias a los datos obtenidos, pues se realizaron dos gráficas, una en posición de eje X versus el tiempo de lanzamiento y la otra posición del eje Y versus el tiempo del lanzamiento. Esto para determinar el tiempo de vuelo y el alcance horizontal para el eje X. El alcance horizontal que tuvo el proyectil en el eje X. Entonces, pues, como se puede observar en esta primera gráfica, eje X, se tiene que aproximadamente en este punto de acá, la recta deja de ser horizontal y inicia a ser positiva. Esto quiere decir de que el proyectil está empezando a recorrer cierta distancia en este eje y dándonos como tiempo inicial en aproximadamente 0,05 segundos. Y para el tiempo final, pues se tiene la posición del eje Y versus el tiempo. Aproximadamente en 0,05 segundos este movimiento deja de ser recto, puesto que en este momento pues aún la bola no ha caído. Y cuando empieza a ser parabólico significa que el proyectil está cayendo hasta que llega al suelo. En el momento en el que llega al suelo, pues deja de caer. Esto en 0,2 segundos. Esto quiere decir de que el tiempo de vuelo fue de 0,05 segundos a 0,2 segundos. Y gracias a las ecuaciones, pues se tiene que el tiempo de vuelo ha sido el tiempo de vuelo total es tiempo de vuelo final menos tiempo de vuelo inicial, y esto nos da un tiempo de vuelo total de 0,15 segundos. En el caso de las posiciones, de determinar cuál fue el recorrido para el eje X, se tiene también que la posición final menos la posición inicial determinar el recorrido que el proyectil tuvo, y tenemos que la posición inicial es de 1,35 menos 0,10 metros. Esto da un total de 1,25 metros. Como lo mencioné antes, se realizó este mismo procedimiento con 20 alturas diferentes. Bueno, para la actividad 3 tuvimos que hacer una gráfica donde se mostrará la altura inicial y la altura final en el momento del péndulo hacer la oscilación. En sí, la altura inicial es de 1,15 metros y la altura final es de 1,24 metros, pero el programa de algunos toma la altura donde estaba el péndulo, entonces había un error ahí. Para hallar la altura real, tuvimos que hacer que la altura real es igual a la altura final menos la altura inicial, donde nos da que la altura máxima que alcanza el péndulo es de 0,09 metros. Para hallar la velocidad que lleva el péndulo, proyectil en el momento de dispararlo, tuvimos que tomar la masa del proyectil y la masa del péndulo, donde la masa del proyectil se muestra como M minúscula y la masa del péndulo se muestra como M mayúscula, donde la masa del proyectil es de 0,06 kilogramos y la masa del péndulo es de 0,44 kilogramos. Para la fórmula tuvimos que reemplazar y nos dice que la fórmula es de B es igual a la masa del proyectil más la masa del péndulo más dividido sobre la masa del proyectil. Eso lo multiplicamos por raíz cuadrada de 2 por la gravedad, que es 9,8, por la altura real, que es 0,09 metros.
y nos da que la velocidad que ya el proyectil al momento de impactar es de 10.07 metros sobre segundos. Donde la masa esté más alejada del péndulo o a mayor distancia, se toma una nueva fórmula que nos dice que para hallar la velocidad final del proyectil se toma esta fórmula, que es velocidad final es igual a la masa del proyectil dividido la masa del proyectil por masa del péndulo, y eso lo multiplicamos por la velocidad inicial. Hola, buenas tardes, mi nombre es Simona Sepúlveda. Entonces, a continuación les voy a dar a conocer la regresión lineal. Para como podemos ver, aquí hicimos el número de lanzamientos, que corresponde a 20. Nuestra variable X, que va a ser el tiempo de vuelo, expresada en unidades de segundo. Nuestra variable Y va a ser el alcance horizontal, expresado en metros, la altura inicial en metros. Y pues aquí tenemos las respectivas operaciones que se realizaron para obtener la ecuación de la recta. Entonces aquí podemos ver todas las operaciones que se realizaron. Aquí abajo pues tenemos el segundo paso, es hallar la media. Para la pendiente podemos ver que es la división entre este factor dividido este factor. Entonces ahí, y a continuación podemos hallar el punto de intersección, el cual corresponde a la resta entre la media para Y menos la pendiente multiplicado por la media para X. Eso nos da este valor y ya podemos armar la ecuación de la recta, la cual nos dice que Y es igual a 0,8X menos 0,3274. Después de esto podemos hallar el coeficiente de correlación, pero para debemos realizar las operaciones de la suma total de cuadrados, que corresponde a SPC. Aquí tenemos la fórmula. Y después tenemos que hallar la regresión, y la fórmula corresponde a esta. Y por último, la suma de cuadrados debido a la regresión. Ahí está la fórmula. Y por último, hacemos la sumatoria de todos estos valores. De la regresión es necesario hallar su suma. Entonces, el coeficiente de correlación es la división entre SCR dividido entre SPC. Aquí podemos ver la fórmula y ya. Bueno, entonces la interpretación de estos es que la gráfica representa la correlación que tiene el alcance horizontal con respecto al tiempo, con un coeficiente de determinación de 0,98 aproximadamente, lo que indica que la regresión modela con un nivel de aproximación muy alto los datos obtenidos. Además, se puede observar que la pendiente, lo que nos quiere interpretar, es que por cada segundo de tiempo de vuelo empleado aumenta en aproximadamente 8,0114 metros el alcance horizontal. El punto de intersección nos interpreta que al iniciar el experimento, el proyectil comenzó con una posición de aproximadamente menos 0,3142 metros. Y por último, la rapidez inicial tiene un valor de 8,0814 metros sobre segundo para esta segunda actividad. Bueno, entonces ahora les voy a reconocer los resultados de la actividad número 4, la cual corresponde a la comparación. Entonces, te digo que para la actividad 2 se obtuvo una rapidez inicial de 8,08 metros sobre segundos, y en la actividad número 3 se obtuvo una rapidez inicial de 10,7 metros sobre segundo. Como podemos evidenciar, la diferencia es significativa entre estos dos resultados. Esto se debe a que en la tercera actividad evidenciamos los siguientes sucesos. Cuando el proyectil es disparado, lleva una cierta velocidad inicial e impacta inelásticamente contra el cajón. Es en ese momento aplicamos conservación del momento lineal. Y pues además otro suceso es cuando chocan los dos objetos, el péndulo va a seguir hasta su altura máxima, y allí es cuando la velocidad es cero y por ende no hay energía cinética. Es decir, que toda la energía cinética se convierte en energía potencial, aplicando la conservación de la energía.
Y por otro lado, en la actividad 2 desarrollamos un movimiento parabólico. Es debido a eso que se presentan dos casos diferentes, dos valores muy diferentes. Con esto podemos concluir también que el tiempo de vuelo depende explícitamente de la altura a la que se dispara el proyectil y con la fuerza que se le aplique al disparador. Con ello, entre más fuerza y mayor altura, tendrá mucho más tiempo de vuelo un proyectil. Además, la distancia que recorra también depende de estas dos mismas variables, de la fuerza y de la altura, ya que entre más altura y mayor fuerza se le aplique al proyectil, tendrá un mayor desplazamiento y con ello un tiempo de vuelo mayor.